Mi nombre es Paola Andrea Álvarez Monsalve, soy psicóloga, trabajo en Indeportes Antioquia desde hace 6 años en el área de bienestar laboral del instituto. Soy la encargada pues como de todos los temas de bienestar y capacitación al interior del instituto. Hoy le expresamos nuestro agradecimiento por esta invitación a este espacio, a la entidad y a la Oficina Asesora de Comunicaciones, quien durante todo este mes de abril ha venido desarrollando una campaña Niños Felices y Activos, digamos en el marco de la exaltación del Día Internacional del Niño, que se desarrolló o se llevó a cabo el pasado sábado, y digamos que hemos contado con una variada programación tanto de personas invitadas para hablarnos en torno a la protección de los niños, y municipios y otros entes que también se han unido para acompañar a nuestros chiquitines durante este tema pues como del confinamiento. El tema que nos convoca el día de hoy es la salud emocional de nuestros niños y niñas. El objetivo de este encuentro es que nosotros como padres, como cuidadores, como entrenadores, como profesores o docentes, aprendamos a reconocer y a gestionar de manera adecuada las emociones de nuestras niñas y niños, y que de paso también aprendamos a enseñarlos a ellos a gestionar de manera adecuada sus emociones. Sabemos que asociado a todo este tema del aislamiento obligatorio impuesto por el gobierno nacional, se han generado, digamos, unas dinámicas familiares o en la convivencia que hacen que muchos papás ahora tengan inquietudes como con respecto a esas situaciones que se están presentando. Entonces vamos a, digamos, a desarrollar como la temática de la charla, y vamos a dejar un espacio para que aclaremos dudas o inquietudes en caso de que las tengan, o si les van surgiendo dudas o inquietudes a lo largo de lo que les voy a ir explicando, entonces lo podamos ir resolviendo pues como al final. Digamos que para arrancar pues ya como con el tema como tal de las emociones, nosotros como papás o como cuidadores nos esforzamos mucho porque nuestros niños aprendan generen nuevos saberes y aprendizajes. Entonces, digamos, desde el niño está muy pequeño, nos esforzamos mucho por enseñarle a caminar, enseñarle a hablar. El más grandecito los vamos metiendo a clases de instrumentos musicales, a diferentes clases, a diferentes deportes. Los ponemos a que aprendan diferentes idiomas, y todos estos saberes, digamos, son necesarios, pero a veces, digamos, resultan insuficientes cuando nosotros como padres o como cuidadores no le enseñamos a nuestros niños a gestionar adecuadamente sus emociones. No nos ocupamos de enseñarles la forma como se deben relacionar con los demás, cómo deben reconocerse a sí mismos, cómo deben aprender a regular su comportamiento, y digamos que ese es pues como el objetivo y la importancia del tema que nos atañe hoy. Cuando uno habla, digamos, como de emociones, digamos como que se relaciona a un tema que se usa mucho hoy en día, y es el tema de la inteligencia emocional, ¿cierto? La inteligencia emocional es la capacidad de entender y de manejar las emociones mías y la de las personas que me rodean, ¿cierto? Entonces, uno podría decir que una persona es inteligente emocionalmente cuando tiene esa capacidad empática para socializar, para relacionarse con los demás de manera acertada y positiva. Entonces, digamos como que de acuerdo a estudios que se han realizado, muchas veces el éxito de las personas, digamos como en el futuro, por allá se ve el señor Monty en el comedor, digamos que el éxito de las personas también se podría ver asociado a la forma como manejan sus emociones, y más que digamos que a su mismo intelecto. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros aprendamos a gestionar de manera adecuada las emociones de nuestros niños. Hay un conferencista español que se llama Víctor Coopers. Él tiene una conferencia que a mí me gusta mucho, y es el valor de tu actitud. Si tienen la oportunidad de buscarla en YouTube, la pueden buscar, y es muy interesante. Y él, dentro de sus muchos postulados que habla pues como en su conferencia, uno de los temas que él plantea y él dice es que a ti nadie te va a recordar por tu currículum profesional o por tu hoja de vida, pues por tus títulos académicos, por los estudios que has tenido, sino que a uno lo van a recordar por su forma de ser. Y eso es real, o sea, por eso el tema de las emociones y de la inteligencia emocional cobra tanta importancia hoy en día,
porque necesitamos líderes empáticos, porque necesitamos gobernantes empáticos con habilidades sociales, con capacidades humanas, con capacidades de ponerse en el lugar del otro y no solamente, digamos, como ser una persona muy competente a nivel académico, si deja de lado todo este lado humano, que es lo que realmente nos conecta con los otros. Digamos como que las emociones son esos estados internos caracterizados por pensamientos, sensaciones y reacciones fisiológicas que nos llevan a los seres humanos a actuar de determinada manera. Son universales, son propias del ser humano y entre muchas otras funciones nos permiten a nosotros relacionarnos con los demás. Entonces digamos como que cuando los seres humanos nacemos como con un equipamiento básico de 6 emociones primarias que son las que nos permiten sentir determinadas emociones y sensaciones. Entonces digamos que es muy importante que nosotros como papás aprendamos a identificar esas emociones en nuestros niños, les enseñemos a regular esas emociones y que estemos atentos porque esas emociones que son primarias y que son básicas, si bien son emociones, digamos, naturales y son reacciones naturales del ser humano y son saludables, también se nos pueden patologizar o también se nos pueden enfermar o también se nos pueden convertir en algo negativo. Entonces ahí es donde es muy importante que nosotros como padres, cuidadores, entrenadores, profesores, que ejercemos diferentes roles con nuestros chicos, con nuestros niños, podamos identificar cómo están viviendo nuestros niños esas emociones, porque muchas veces el no identificar una emoción a tiempo puede, digamos, desencadenar situaciones negativas para un niño, para un joven o para una persona. Entonces, digamos como que partiendo de ese asunto de que tenemos un equipamiento básico de emociones, vamos a empezar con una emoción que es muy chévere, que es la alegría, ¿cierto? Y es ese sentimiento placentero ante una persona, un deseo o una cosa. Y digamos como que nos impulsa a la acción. Esta es una emoción bastante chévere de sentir, ¿cierto? O sea, todos queremos sentirnos alegres, todos tenemos situaciones que nos generan muchísima alegría, pero digamos que cuando la alegría se puede convertir en una emoción negativa, cuando por ejemplo se convierte en euforia, que digamos primero está la alegría, luego está la euforia y luego está la manía. ¿Cuándo puede, digamos, como convertirse o cuándo se puede presentar en euforia? Por ejemplo, cuando los chicos que son adolescentes o los jóvenes consumen sustancias psicoactivas y esto los lleva a que estén con una expresión de la alegría, pero que no es una expresión normal, sino que es supremamente alta o exacerbada y que hace que nuestros chicos sufran, digamos, consecuencias negativas. ¿Y cuando se convierte en manía? Cuando ya, digamos, aparece una psicopatología a nivel afectivo y emocional que hace que se desencadenen ya otro tipo de reacciones en los seres humanos. Entonces, digamos, como que asociado a todo este tema incluso del confinamiento, yo creo que hemos podido obtener ganancias, por decirlo así, en el sentido en que podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿qué hace feliz a mi hijo? ¿Qué hace feliz a las personas que yo tengo cerquita? Que muchas veces nosotros en medio de la cotidianidad y el afán y en el día a día, a veces nos olvidamos, por ejemplo, de detalles tan simples como ese. Otra emoción básica con la que, digamos, nacemos los seres humanos es la tristeza, y es un sentimiento de pena asociado a una pérdida real o imaginaria, ¿cierto? Entonces, esa sensación de tristeza usualmente nos hace pedir ayuda, ¿cierto? Es una emoción que, si bien a veces nosotros la asociamos como con algo negativo, es una emoción absolutamente bella y natural. O sea, ¿qué tal que nosotros no sintiéramos tristeza? O que todo el tiempo tuviéramos una sensación de alegría permanente. Por eso las emociones son variables y digamos que por eso son necesarias todas tal cual se manifiestan. Digamos como que cuando me debo preocupar yo por la tristeza, por ejemplo, en mis hijos, cuando yo lo veo supremamente retraído, cuando ya no es usual el comportamiento del niño y está aislándose, por ejemplo, obviamente una tristeza ya prolongada se nos convierte en depresión, que digamos es un asunto en el que es muy común hoy en día, y por el cual también nosotros como padres y o cuidadores debemos estar supremamente atentos a este tipo de emociones. Muchas veces los niños tienden a relacionar tristeza con aburrimiento, y aquí vamos a ver a lo largo de la charla
que nosotros como cuidadores debemos enseñarle a nuestros niños a gestionar sus emociones de manera adecuada y también que se tienen que hacer responsable de ellos, porque yo creo que hoy en día los papás hemos caído muchísimo en un tema que es darle y darle y darle cosas a los niños y ponerlos a hacer demasiadas actividades. Entonces cuando el niño entra como en un estado de reposo, es muy usual que el niño diga, estoy aburrido, ¿qué hago? Estoy triste. Entonces ahí es como que nosotros también como adultos debemos enseñarle a los niños si es que sentir tristeza es un asunto normal, es un asunto transitorio, vas a estar triste pero pues mañana vas a estar bien, vamos a hacer alguna actividad que te ayude a quitar la tristeza o el aburrimiento, porque los niños pues tratan como de confundirlo muchísimo. Otra reacción que también se asocia como con algo negativo es el miedo. Pero esta es una reacción que realmente es una reacción que nos ayuda a sobrevivir, es una reacción asociada a la supervivencia. ¿Qué tal que nosotros, por ejemplo, no sintiéramos miedo? Pasaría una situación peligrosa para nuestra vida y nos quedaríamos sin poder reaccionar a ello, mientras que el miedo lo que hace es como mandarle una señal a tu cerebro para que, se activen a nivel fisiológico un montón de cosas tuyas y te prepares, por ejemplo, para correr o para huir porque estás ante una situación de peligro. Digamos que aquí vamos a ver enseguida como en el desarrollo emocional de los niños, cuando ellos empiezan como a identificar las emociones y cuando unas empiezan a exacerbar mucho más que otras. Por ejemplo, cuando los niños, el miedo se nos va convirtiendo en un negativo, cuando el niño va desarrollando, por ejemplo, como pánico frente a algo, frente a una mascota, frente a un animal, frente a la oscuridad, frente a dormir solo. Entonces es ahí donde nosotros como papás tenemos que explicarle al niño que eso es una reacción normal, pero debemos hacerle como un proceso de acompañamiento para que esos miedos no se nos conviertan en pánico o no se nos conviertan en algo que afecte ya la vida, la cotidianidad del niño. La ira es una emoción primaria, la sentimos todos los seres humanos y digamos que ¿cuándo sentimos rabia los seres humanos? Cuando las cosas no salen como nosotros queremos, ¿cierto? Entonces, si a veces los adultos crecen con dificultades para controlar su rabia, pues imagínense lo que pasa con un niño que ni siquiera todavía está logrando entender qué pasa como con él y realmente está sintiendo mucho enojo por algo que él no es capaz de hacer y por lo cual siente frustración. Entonces, son muchas las situaciones que pueden generar rabia en un niño y es ahí donde tenemos que enseñarles. Enseguida vamos a mirar, por ejemplo, cuando aparece la pataleta, la famosa pataleta que a los papás de los niños de entre un añito y medio en adelante hasta los 3 o casi 4 se quieren enloquecer con el asunto, porque es una forma en que el niño, como no ha aprendido todavía a expresar por medio de palabras la frustración o la impotencia que le está sintiendo en esos momentos, entonces esa es la forma que él busca descargar como esa emoción y que se percibe como negativa. Otras dos emociones con las cuales pues nacemos y que hacen parte de esas emociones primarias son el asco y la sorpresa, pero pues no son como unas emociones muy usuales o que se nos puedan como patologizar o enfermar como fácilmente. El asco es todo lo que me produce desagrado respecto a algo o alguien, y pues la sorpresa es esa capacidad de asombro y de desconcierto, pero que la sorpresa me ayuda a mí a explorar, a buscar nuevas cosas, nuevos intereses, nuevas atenciones. Entonces que frente al desarrollo emocional del niño, ya avanzando por las diferentes etapas de la vida, biológicamente estamos diseñados para que las emociones vayan surgiendo progresivamente. Es decir, el niño, un bebé, a partir de los 3 meses, por ejemplo, comienza a dar respuestas de la sonrisa social, y es de ese vínculo que el niño va formando con sus padres y o cuidadores, y él empieza como a sentir emociones ya ahí como desde esa temprana edad, que nos enseñan que nos van diciendo que el niño está interactuando ya de manera emocional con nosotros. Que durante estas etapas del desarrollo les voy a hablar de las emociones, del desarrollo emocional del niño, y les voy a hacer como unas recomendaciones puntuales para el manejo de esas emociones. Entonces, por ejemplo, durante estos primeros meses del niño, la necesidad más puntual de los bebés es la necesidad fisiológica y de afecto como tal.
el contacto visual con los padres, los abrazos, las caricias, que sean unos padres dispuestos para el bebé en toda su parte fisiológica y afectiva. Y esto hace que, digamos, el niño vaya creciendo en un ambiente seguro y que vaya desarrollando, se vaya desarrollando pues él en un ambiente sano y seguro y rodeado de amor. Entre los 1 y los 3 años, que ya es como cuando ellos empiezan a diferenciarse ya un poquito y a crecer, entonces el niño al primer año, por ejemplo, desarrolla una habilidad empática. Y es que él si ve a otro niño llorando con el cual él tenga una relación cercana, él tranquilamente se puede poner a llorar solo porque el niño también está llorando, entonces es como que se pone ahí en el lugar del otro y desarrolla pues como esa habilidad. Y digamos que a los 18 meses es donde aparece la famosa pataleta. Ese es un tema bastante, digamos como que es motivo de inquietud o de consulta de muchos padres y realmente el tema de la pataleta, digamos que se da cuando el niño experimenta una sobrecarga de estímulos, es decir, hay demasiado ruido, hay demasiada gente, hay muchas decisiones que tomar en cuanto a colores, formas y sabores. No sé si por eso, no sé si se han dado cuenta que usualmente las pataletas aparecen o en los centros comerciales o en los supermercados, porque digamos que desde las estrategias del marketing y todo esto, lo que hacen pues estas personas expertas en estos temas es ubicar todo así de manera súper bajita, que mientras los papás están haciendo la fila para pagar, el muchachito está viendo ese mundo de cosas deliciosas y geniales para él jugar, entonces él lo que hace es querer cogerlos y querer que el papá se los compre, pues, o querer tenerlos. Como él va a recibir una negativa de parte de su papá, entonces ahí es donde el niño, pues, o de sus padres, y ahí es donde el niño hace la reacción esa incontrolable de llanto, de que se tira al piso, de que se revuelca, de que hace toda una activación fisiológica alrededor de esa situación que él no es capaz de controlar. Digamos que la pataleta también va apareciendo porque el niño empieza a querer tomar sus propias decisiones, pero no, los papás no lo dejan. O sea, yo quiero ese carro, pero es que tú ya tienes muchos carros de esos. Yo quiero dulces, ¿no? Porque yo ya te di un dulce. Una de las recomendaciones, digamos, con los niños a estas edades, para los papás, es que siempre, cuando salgan con los niños, cárguenles como una maletica de juguetes. Yo sé que eso a veces es como un poquito encartador, pero 1 o 2 juguetes que sean de agrado del niño y que puedan, digamos, como manipular con facilidad, porque esto permite que cuando los niños quieran como otro tipo de cosas, es que tú tienes tu juguete. Entonces, por un lado es el tema pues como de la descarga emocional del niño. ¿Qué debemos hacer o qué es lo adecuado cuando el niño presente una pataleta? Lo primero que vamos a hacer es, como nosotros ya conocemos más o menos los sitios donde ellos desarrollan pataletas por la cantidad de estímulos que hay, entonces lo vamos a coger cargado de manera que el niño no se vaya a hacer pues daño él mismo, porque él va a empezar a manotear y nos va a golpear a nosotros mismos como papás. Entonces lo que lo vamos a hacer es cogerlo cargado, abrazarlo y explicarle al niño que no se lo podemos dar o que él ya tiene suficientes, y alejarnos un poco como del espacio donde esté generándose la situación. Él va a llorar un momentico, pero al segundo como que asunto arreglado. Otra forma que podemos enseñarle a los niños es, digamos, ignorando el comportamiento. Por ejemplo, en la casa, hay algunas mamás me hacen como la consulta, pues es que Pau se tira al piso, se revuelca, se coge el pelo, es impresionante. Entonces, digamos como que la forma de manejar adecuadamente esas cosas es, por un lado, no podemos permitirle al niño acceder a las cosas que él está pidiendo de esa manera, porque si nosotros accedemos a los pedidos del niño cuando él está, digamos, solicitando las cosas de esa forma, entonces le vamos a enseñar a él que la forma adecuada de pedir las cosas es a través del llanto y todo ese tipo de cosas. Entonces, digamos que es muy importante no acceder a la pataleta del niño, pues al pedido, ignorar el comportamiento en ese momento, y el niño tiende a calmarse. Hay un asunto que yo he visto que funciona con los niños y es enseñarles de alguna manera como técnicas de respiración. Yo sé que esto suena como muy romántico, como sí, claro, ajá, pero de verdad que enseñarle a un niño a partir de los 2 años, vos le puedes enseñar a un niño a respirar profundamente y eso a él lo va a ir calmando.
Yo tengo un sobrinito de 3 años, mi Crespito Agustín, y por ejemplo la mamá de él le enseñó a contar, entonces ella le dice, primero te vas a calmar porque no te lo voy a dar y respira, entonces él empieza y así medio de su llanto y todo su drama y él se va calmando. Y otras veces cuando está haciendo como la pataleta, él hace la pataleta y se le ignora como el comportamiento y él mismo empieza como a decir voy a respirar y se va autocalmando porque esa es una forma en que ellos mismos se van aprendiendo como a autocontrolar de lo que están sintiendo. Bueno, digamos como que recomendaciones para esta edad, entre los 1 y los 3 años o casi 4. Papás, yo sé que una forma de entretener a los niños hoy en día es el tema de los videos, de los smartphones, de los videos en YouTube, pues en plataformas digitales, las tablets, el tema de la televisión. Pero papás, realmente eso hay que tratarlo de controlar mucho en los niños. ¿Por qué? Porque, por un lado, cuando nosotros permitimos que el niño use elementos o dispositivos electrónicos a escasos 2, 3 o menos años, los niños pueden desencadenar, digamos, como patologías visuales u otro tipo de cosas, alteraciones físicas, porque el niño casi no se duerme, porque el niño, casi no se mueve, porque no está haciendo otro tipo de actividades. En este tiempo de cuarentena, en que todos nos hemos visto obligados a quedarnos ya hace más de un mes en nuestras casas, los niños realmente a nosotros nos enseñan demasiadas cosas, son demasiado bonitos. Al niño de un día para otro se le dijo, no vas a la escuela, no juegas con amigos, no puedes ir al parque, no puedes hacer actividades al aire libre. O sea, el niño, o sea, nosotros que podemos buscar información y entender de qué se trata todo el tema del COVID-19, por ejemplo, pero un niño simplemente le toca como adaptarse, como asumir la vida del adulto y quedarse encerrado en la casa haciendo un montón de actividades, viendo materias por virtuales y esa no es como la condición del niño, que el niño está, digamos, diseñado es para explorar, para moverse, para trepar, para jugar y todo este tipo de cosas. Entonces, papás, disminuir, o sea, yo sé que es que a veces estamos cansados, que el niño está cansón, que no se calma con antes, entretengámoslo con el celular o la tablet, pero realmente es bastante perjudicial para el niño. ¿Qué podemos hacer durante esta cuarentena? Ahí volvemos al asunto, papás, los que están, digamos, en sus casas, se les ha complicado mucho el asunto porque yo, digamos, me levanto, organizo todo y me voy para la oficina, trabajo todo un día mientras mis hijos están en el colegio, en la guardería, en el jardín, etcétera, y llegamos en la noche a seguir funcionando todos como familia. Pero en estos casos estamos todos juntos en un mismo espacio, papá trabaja, mamá trabaja y los niños están en la casa como y entonces aquí qué pasó y qué es lo que hay que hacer. Papás, realmente ahí toca que nos organicemos con respecto al manejo del tiempo, es decir, si yo tengo que cumplir con unas obligaciones laborales y mi esposo también tiene que cumplir con unas obligaciones laborales, ahí nos toca negociar. O tú madrugas más y haces hasta determinada hora que los niños se despiertan para que nos vayamos turnando, es decir, siempre habrá que tener espacio dentro del día organizado para compartir con los niños diferentes actividades, porque los niños no tienen todavía la capacidad que tenemos los adultos de decir, me levanto, trabajo, luego hago ejercicio, luego leo, luego me veo una película, luego no sé qué. No, el niño todavía no tiene esa capacidad, sino que el niño está todo el tiempo como a la expectativa y entonces ¿qué hay para hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces es muy importante que tratemos de organizarnos en tiempos con nuestra pareja para poder dedicar un espacio de, digamos, como de calidad al que los niños estén ocupados también en otro tipo de actividades. A esta edad, digamos hasta los 3, 4 años, es muy importante desarrollar actividades que nos favorezcan la motricidad fina. Es decir, todo lo que nos ayude a generar el movimiento, a generar y a estimular todo el tema ojo-mano y que nos permita crear la capacidad de hacer movimientos pequeños y precisos, ¿cierto? En eso San Google es maravilloso, busquen información en internet, digamos ejercicios de estimulación fina para niños entre 1 y 3 años, les aparece de todo, actividades con lentejas, actividades pues siendo creativos, actividades con lentejas, actividades con cosas de la cocina, actividades con tapas, actividades con pitillo, cosas que nos ayuden a entretenerlos, a tenerlos entretenidos y a ir estimulando todo este tema de motricidad fina. Lectura de cuentos, no nos olvidemos por favor de esta parte, la lectura es fundamental para que les enseñemos a nuestros niños este hábito.
Hoy en día es mucha la oferta incluso asociada a este COVID-19. Esto, yo vuelvo, insisto, esto es alguna cosa buena también nos dejará. Muchas plataformas digitales están sacando muchísima programación. Confama tiene bibliotecas virtuales gratis, Confenalco también tiene bibliotecas gratis. La alcaldía de Medellín ha generado diferentes asuntos también, pues, que nos ayudan a buscar cosas para hacer con los niños. Es muy importante durante esta etapa o durante este tiempo juegos con arcilla, con plastilina y demás actividades que nos favorezcan lo que les estoy diciendo, todas estas habilidades de motricidad fina. Bueno, digamos como entre los 4 y los 6 años, digamos a la edad que vamos a llevar el tema de las emociones de nuestros niños es hasta los 11 años, porque ya de ahí en adelante empiezan a ser unos preadolescentes que ya ahí empiezan ellos a sentir otro tipo de emociones y otro tipo de situaciones. Entonces digamos que entre los 4 y los 6 años ya nuestros niños a partir de los 4 se empiezan a ser conscientes de que tenemos unas emociones, porque primero en este otro primer tercio de la vida todo es, digamos, ellos todavía no han aprendido a asociar muchísimo este tema, pero a partir de los 4 años ellos ya desarrollan conciencia emocional, ¿cierto? Entonces él ya empieza a hacerse consciente de lo que él siente y empieza a dar cuenta de la forma como él se está sintiendo. Digamos que cómo podemos esperar que nosotros que un niño aprenda a manejar el enojo si él no sabe qué es el enojo y si él no sabe que esto es una emoción que él tiene, que la tienen todos los seres humanos y que aparte de eso se puede digamos como controlar, ¿cierto? Cuando los niños logran entender sus emociones, a partir, digamos, como de esos 4 años que ellos logran entender esas emociones, también logran entender las emociones de los demás. Y eso hace que ellos se vuelvan más empáticos, ¿cierto? Uno es empático cuando tiene la capacidad de ponerse en el lugar del otro o en los zapatos del otro y sentir lo que el otro de alguna manera está sintiendo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como padres, como profesores, como cuidadores, como entrenadores, ayudarle a nuestros niños a entender sus emociones? Lo primero es que debemos generar muchos espacios de diálogo con los niños. Papás o pues todos los que estamos viendo esta charla a veces como que pensamos que pues que es que el niño no entiende, que si yo le hablo él no entiende, que en cambio que si yo le doy una pela él va a entender. No, realmente los niños a través del diálogo pueden, digamos, manejar muchísimos temas sanos para su crecimiento y para su madurez emocional y mental. Entonces, la mejor forma de yo enseñarle a mi hijo a manejar y a controlar sus emociones es a través del diálogo, ¿cierto? Hablando con él y diciéndole, por ejemplo, ante una situación de enojo, yo sentarme con el niño y decirle, por ahí veo que están haciendo unas preguntas, yo no sé si Diego ahorita me va a ir resumiendo porque no he tenido mucho tiempo de leerlas todas, pero la idea es aclarar las inquietudes. Cuando el niño no quiere hacer nada, ¿cómo estudiar? Bueno, enseguida revisamos como el asunto, pero digamos que cuando un niño, paremos un momentico ahí y resolvamos esa pregunta que me parece muy importante. A ver, nosotros como papás debemos identificar muy bien cuando un niño tiene, digamos, una emocionalidad sana y digamos como dentro de unos parámetros normales. Mi niño juega, se relaciona con los otros sin problema, tiene sus situaciones como de convivencia normales, pero todo está como normal con mi niño. Cuando yo veo un excesivo desgano, por ejemplo, de mi hijo en todas las actividades, yo creo que en el tema de la cuarentena tenemos que pues como que manejar un poquito el asunto, porque en este tiempo obviamente ha traído muchísimos cambios y digamos como que no es fácil controlar el tema emocional en este tiempo en que han cambiado tanto la rutina para todos, ¿cierto? Pero digamos que usualmente cuando un niño no tiene ganas de estudiar, por ejemplo, nos tenemos que preguntar como papás qué está pasando en el colegio, mi niño está siendo víctima de bullying, mi niño tiene algún problema que no ha querido contarme con algún profesor, mi niño no se siente cómodo en ese ambiente que estudia, porque usualmente los niños a veces, digamos como que puede mostrar cierta aversión al colegio, como ay no quiero ir, tengo pereza, tengo sueño, me quiero quedar durmiendo, pero usualmente un niño disfruta muchísimo ir al colegio e ir a compartir con sus pares. Entonces cuando un niño, digamos, muestra un desgano prolongado, tenemos que revisar muy bien que nuestro niño no vaya a estar, por ejemplo, en una depresión. La depresión es una enfermedad que a veces es muy
por decirlo de alguna manera como traicionera, porque se pueden mascarar sus síntomas, o sea, él muestra como unas cosas sí y otras no, pero es un asunto como de un estado anímico que puede ser muy patológico para el niño. Entonces es eso, digamos como dentro de lo normal, levantarlo, digamos, pues invitarlo, incitarlo a hacer otras cosas, matricularlos en actividades que a los niños les gustan, todo este tema de actividades extracurriculares, música y todo eso, se convierte en un profiláctico que es muy importante y que nos ayuda mucho a cuidar a nuestros niños y a prepararlos para etapas más difíciles como son, por ejemplo, la adolescencia. Cuando tú a tus niños los tienes encaminados, sea por música o por deporte o por artes, desde durante toda esa primera infancia, cuando ellos llegan a más grandes, con seguridad van a tener un montón de herramientas para ellos enfrentarse a la vida. Mientras que si nosotros los vamos dejando a que ellos, no porque no quiero, no porque no me gusta, papás, hay que insistir, o sea, hay que insistir y también desistir cuando nosotros realmente queremos cosas para ellos y que definitivamente ellos no se conectan. O sea, lo primero evidentemente y lo que primero hay que enseñarle a nuestros niños es a que sean felices, ¿cierto? Y a que sean personas emocionalmente sanas, no por los deseos y las imposiciones de nosotros, sino por lo que ellos realmente vayan desarrollando frente a la vida. Bueno, les estaba entonces como contando un poquito de que cómo les ayudamos a entender sus emociones. Entonces, hay que dialogar con el niño y como decirle, entiendo que te sientes enojado, entiendo que quieres tirar cosas, entiendo que cuando uno está enojado no quiere hablar o quiere golpear a otras personas, eso lo hemos sentido todos, pero vamos a aprender a manejar eso de forma, digamos, adecuada, ¿cierto? No juzguemos a los niños, papás o cuidadores o profesores. Yo creo que a veces nosotros mismos nos encargamos de ir prolongando en nuestros niños esas actitudes de machismo, por ejemplo, cuando decimos que es que si expresa emociones es de mujeres, o que si es que el niño llora, no llore porque es que eso no es de hombres. No, es que o sea, si las emociones solamente fueran de las mujeres, pues entonces digamos como que la naturaleza diría, démosles 12 emociones a las mujeres y 0 a los hombres. No, todos tenemos esas mismas emociones y todos tenemos que aprender a, digamos, por un lado es que todos las sentimos y por el otro lado es que todos debemos aprender a tramitarlas de manera adecuada. No es sano que nosotros reprimamos las emociones. Cuando usted a un niño no lo deja expresar que es que él está enojado, que es que él se siente triste, que es que él tiene miedo, el niño lo que empieza es a reprimir y a reprimir las emociones y se convierten en seres callados, aislados y que nunca hablan de lo que les pasa. No, es que eso es un asunto absolutamente natural. Entonces, démosle confianza y generemos un ambiente de confianza con nuestros niños. Digamos, no los avergoncemos, no los etiquetemos, no los juzguemos por sentir emociones. Generemos un ambiente que pasa mucho que los papás a veces no generan como una relación de confianza a lo largo de la vida con los niños y cuando el niño llega a la adolescencia, pues se nos convierte el chico en un adolescente, como ya el niño nos va para afuera, pues se nos empieza, digamos, a relacionar más afuera que adentro, entonces ahí es como cuando nosotros decimos como que, ay no, quiero que mi hijo me cuente las cosas. Y si tú no has generado una relación de confianza con tu hijo, créeme que en la adolescencia menos que lo vas a lograr, o sea, ya ahí no hay forma de lograrlo, o sea, es una relación que se ha tenido que construir con el tiempo. Y se construye cuando tú no lo juzgas, cuando tú entiendes esas situaciones que le está pasando y que si bien mi hijo se puede equivocar en alguna cosa, el rol mío como padre es yo poderle enseñar y acompañar en eso que él, digamos que él se está equivocando, ¿cierto? El rol de los papás, por ejemplo, en la adolescencia de los hijos, cuando los papás me dicen a mí, es que yo soy el mejor amigo de mi hijo, eso no es verdad. Nosotros no somos los mejores amigos de los hijos, ni somos ni lo seremos, porque nosotros cumplimos un rol muy puntual en la vida de ellos y es ser papás, no mejores amigos. Mejores amigos ellos tienen muchos y con seguridad sí son mejores amigos, porque ellos van a ver cosas que nosotros ni siquiera nos vamos a enterar, ¿cierto? Entonces, lo primero es enseñarle a los niños a hablar de sus emociones. Esa es una muy buena manera, digamos, como de que ellos aprendan a entender las emociones. Digamos como que si el niño ya logra reconocer qué emociones siente, cómo las puede expresar o cómo las puede verbalizar,
Entonces también podemos enseñarle como que qué hace con eso que le está sintiendo, ¿cierto? Si yo me siento muy enojado, ¿yo qué hago? Entonces, por ejemplo, hay una técnica que se llama la técnica del semáforo y es que vamos a dibujar en una cartulina grande un semáforo común y corriente con los colores verde, amarillo y rojo y lo vamos a ubicar en la casa, digamos en una parte pues de fácil acceso para todos, pegado en la puerta de la nevera o en la habitación del niño. Y vamos a enseñarle, digamos, que cuando el niño esté frente a una situación que lo desborda o si frente a una situación, digamos, que lo esté percibiendo como negativa, le vamos a explicar que conforme a esos tres colores, él cómo se siente. Entonces, digamos, como que si el niño está muy enojado, es muy probable que él diga que se está sintiendo en rojo, ¿cierto? Y ahí hay que enseñarle al niño que hay que parar. O sea, cuando yo estoy muy enojado, yo no puedo continuar haciendo lo que estoy haciendo. Debo enseñarle al niño que si yo estoy muy enojado, pues lo primero es que tengo que parar, tengo que hacer conciencia de que yo estoy muy enojado, que necesito calmarme para poder seguir hablando o para poder seguir haciendo lo que estaba haciendo, porque si no, pues fácilmente termino agrediendo a otras personas, por ejemplo. Digamos como que también puede decir que se siente, digamos, como en amarillo, que es como que estoy ahí como entre, ahí más o menos, entonces es como decirle que la emoción, o sea, todavía sigue, pero que todavía no puede tomar decisiones como con respecto a lo que él está sintiendo. Y si digamos que cuando el niño se identifica con el tema verde es porque ya la emoción está controlada y él ya ha aprendido de alguna manera a qué hacer, digamos, como con eso. Bueno, de los 6 a los 11 años, que ya sería como la última etapa en el desarrollo de nuestros niños, en el desarrollo emocional, pues en lo que nos atañe pues como al día de hoy. Entonces, digamos como que ya los niños a los 6 años aprenden ya obviamente a relacionarse de manera más madura y ya empiezan a percibir muchos otros asuntos de forma mucho más madura, entonces que hay injusticias, que hay críticas, se pueden empezar a sentir rechazados. Es muy usual que a esas edades aparezca el tema del bullying en los colegios, papás y profesores y cuidadores. Todos tenemos que estar muy pendientes de esto y es en el sentido en que nuestros niños no sean víctimas de bullying, pero que tampoco sean victimarios. Eso pues suele pasar mucho porque cuando los niños son, digamos, como de personalidades extrovertidas, expresivas, muy sociables, entonces suelen ser bastante muy populares en el asunto como se relacionan con los demás. Y como el hecho de que ellos sean así súper populares y súper ganadores en muchas cosas, entonces fácilmente caen en el asunto de hacerle bullying a los otros niños que pueden ser más vulnerables frente a esa forma de ser. Entonces, papás, tenemos que estar muy vigilantes porque no es solamente que mi hijo sea víctima de bullying, que es un asunto supremamente dañino para él, sino que también pueda ser un victimario de este tipo de temas. Entonces, primero hay que enseñar obviamente el respeto y estar muy vigilantes de este tipo de situaciones. A partir de esos 6 años y hasta los 11, pues ellos aprenden a relacionarse de manera más efectiva con los otros, aprenden a expresar mejor sus emociones y digamos por ahí alrededor de los 9 años, que ya están más grandecitos, empiezan digamos como a ensimismarse un poquito y a inhibir o a ser más reservados con sus emociones. Entonces ahí es donde ellos llegan como al colegio, ¿cómo te fue? Bien. ¿Y qué hicieron? Nada, normal. ¿Y qué hicieron el descanso? No, normal, comimos y ya. O sea, hay que tratar de dialogar, de buscar como diálogos más profundos con ellos, de manera que nosotros realmente podamos identificar cómo se están sintiendo nuestros niños. Bueno, digamos que una forma, digamos, apropiada de enseñarle autocontrol a los niños es... A ver, entonces, dialogando con los niños de diferentes emociones, en ese tema que les acabé, por ejemplo, de decir del tema del colegio, es muy importante hablar de las emociones. Entonces ellos se suben, por ejemplo, al carro, o usted lo recoge, o llegó del colegio, ¿y cómo te fue hoy? Bien, ¿y qué pasó? Ah, no, la profe regañó a Nicolás. ¿Y qué crees tú que cómo se sintió la profe regañando a Nicolás? ¿Y tú qué hizo Nicolás para que la profe lo regañara, por ejemplo, cierto? Entonces siempre es muy importante como enseñarle a los niños en todos los escenarios de la vida a reconocer como las emociones. Enseñémosle a nuestros niños a resolver las situaciones diarias. O sea, papás, uno a veces como padre cae, y en eso yo creo que por ahí hay muchos memes y que todos hemos visto, imágenes y de todo, en que antes el profe siempre tenía la razón.
y el niño era el regañado. Y hoy en día se ha hecho como una inversión de los roles o de los papeles, entonces el niño hoy tiene la razón y el profe es por allá calladito como, ah, bueno, mamá, usted tiene razón, no, disculpe porque le dije eso al niño, porque él sacó una mala nota, no. O sea, nosotros no podemos, por ejemplo, permitir ese tipo de cosas con los niños. Cuando los niños se equivocan, nosotros como padres debemos ser los más objetivos para corregir a nuestros hijos. Porque cuando nosotros permitimos como ese tipo de manipulaciones y de abusos en los niños, ahí es donde ellos van creciendo de como con esas actitudes de que es que ellos pueden ir por la vida haciéndole daño a todo el mundo y no pasa nada. No. Realmente hay que enseñarles a ellos a enfrentar sus problemas y asumir las consecuencias de sus actos. Entonces, motivémoslos a expresar sus emociones, lo que ya les dije, ese tema de que es que los niños no lloran, de que es que los niños no se pueden sentir tristes, de que es que sea fuerte porque es que usted es un grande y usted es un varón y los varones no se comportan así, no, pues yo creo que eso ya está más que mandado a recoger. Si realmente nosotros queremos seres humanos buenos, seres humanos empáticos, seres humanos conscientes de las realidades que vivimos, tenemos que cambiar todos el chip y educarlos de maneras iguales y en igualdad y en equidad frente a ambos géneros, por ejemplo. Ayúdele a los niños a conocer gustos, necesidades, opiniones y limitaciones, papás. El hecho de que un niño sea un niño no quiere decir que no pueda tomar sus propias decisiones. O sea, cuando vayamos a comprar ropa con los niños, por ejemplo, dejémoslo que les coja una camisa. Si le vamos a comprar 3 camisas, pues el niño puede escoger 2, por ejemplo, y que una sea a gusto nuestro, pero que porque el niño es pequeño, entonces lo tenemos que vestir como nosotros queremos y sin contar ni siquiera con la opinión del niño. Esas pequeñas decisiones van haciendo que el niño vaya formando un carácter frente a la vida, frente a sus cosas y que se vaya siendo consciente de que es una vida que le pertenece a él y que él puede ir asumiendo una postura frente a ella. Animarlo a resolver sus propios problemas, los que les decía, sí, uno a veces siente mucho malestar cuando el vecino pues se la monta al muchachito y toda la cosa y uno quisiera ir a defenderlo, pero primero es dialogar con el niño y entender cuál es la dinámica del problema y si uno ve que es un problema digamos de fácil resolución o un problema simple que no va a traer consecuencias negativas como para el niño, vaya anímelo a que él resuelva su problema. Tú te metiste en el problema, tú dañaste el juguete, tú le dijiste, entonces tú lo debes resolver. Porque no nos podemos quedar toda la vida resolviendo los problemas de nuestros hijos porque se llegan los 40 y somos los papás resolviendo los problemas de los hijos toda una vida y no. Otro asunto es el respeto por los gustos y las emociones de los demás, que creemos pues que es un asunto básico en el aprendizaje y en la enseñanza y en el rol nuestro como padre. Bueno, faltan como 15 minuticos, ya vamos como a cerrar casi que el tema pues como tal. Digamos como que para finalizar esta parte de mi intervención les voy a dar como unos últimos tips para tener en cuenta en todo este tema del cuidado emocional de los niños. El primero siempre será el ejemplo, papás, profesores, cuidadores, todos. Yo no puedo pedirle a un niño que maneje adecuadamente sus emociones si yo cada vez que pido algo en mi casa estoy gritando, por ejemplo. Yo no puedo decirle a un niño que no mienta si suena el teléfono y le digo, si es fulanito de tal, conteste y diga que yo no estoy, ¿cierto? La primera forma en que yo le enseño a un niño a controlar sus emociones siempre será con mi forma de ser, es decir, yo le digo al niño que por favor no tiene que gritar para pedir las cosas, pero yo no estoy gritando en mi casa, yo no le estoy gritando a mi pareja, en mi casa no son gritos, van y gritos vienen todo el tiempo. Entonces tenemos que ser muy coherentes y muy consecuentes con eso que le estoy transmitiendo al niño. Por aquí dicen consejos para lograr la concentración y hacer las tareas en casa. Ok. Bueno, otro asunto que debemos hacer como adultos es no enseñarle a los niños a hacerse responsables de sus emociones y no sentirnos culpables nosotros por las emociones del niño. Es decir, como un ejemplo que les puse ahorita, un comentario, estoy aburrido, ¿qué hago? Papás, yo creo que esta cuarentena volvemos a lo mismo, cuántas cosas nos va a enseñar y entre ellas es que yo creo que podemos vivir con menos de lo que realmente todos creemos que podemos vivir. Caemos en comprar cuánto juguete costoso, cuánto juguete de todas las categorías, de todas las calidades, y el muchachito es con una habitación gigante
llena de juguetes, pero que no le generan ni 5 de emoción tener el jugueterío ahí en esa habitación, ¿cierto? Entonces, estoy aburrido, así estás aburrido, pero tienes juguetes para jugar, puedes hacer estas actividades, yo en estos momentos voy a leer, yo en estos momentos voy a ver una película, yo en estos momentos voy a ejercitarme, entonces tú puedes hacer ese tipo de actividades, ¿cierto? Entonces, papás, enseñarles a que es que no es malo tampoco que ellos se sientan tristes, ni que se sientan aburridos, ni que todo el tiempo tengan que estar haciendo muchas cosas para poder estar tranquilos, porque hoy en día hacemos tantas actividades con los niños, ellos salen del colegio, tienen un extracurricular, tienen otro, el fin de semana no descansan un segundo, entonces él entiende como que todo el tiempo tiene que estar haciendo 1000 cosas, porque o si no, se aburre, y si el niño se aburre es mi responsabilidad, no papás, ¿cierto? Vamos a enseñarle a ellos que eso es un asunto normal y que ellos también se deben hacer cargo de esas emociones que están sintiendo. Disponer dentro de la agenda diaria tiempo para compartir con los niños, eso ya se los dije ahora, juegos de mesa, ver una película, plan película con crispeta, hacer un picnic en la sala, hacer un camping en la sala, hacer una noche de pijamada con los de la casa y dormir en otro, armar cambucha en la sala y dormir en la sala. Estos son planes supremamente sencillos de hacer y a los que los niños les genera demasiado gusto e interés. Con esa, quién sabe, con esa recomendación, quién sabe cuántos me irán a decir, pero ¿por qué dices eso? Pero el tema de las mascotas es un tema que ayuda muchísimo a regular las emociones de los niños y que les ayuda a generar responsabilidades frente al cuidado de esa mascota. Entonces yo sé que implica a veces mucha inversión y muchos cuidados y una gran responsabilidad, pero en serio que el tema de las mascotas en la emocionalidad de los niños es supremamente importante para generar compañía con ellos. Papás, otras cosas que está pasando hoy en día, nuestros niños hoy en día crecen muy solos. Nuestros niños, digamos que no tienen hoy en día el privilegio que tuvimos, por ejemplo, nosotros, creo que hasta mi generación y hacia atrás, de crecer con primitos, con hermanitos, con muchas personas que nos ayudaban incluso a controlar nuestras emociones y que nos enseñaban a comportarnos, digamos, en grupo. Hoy en día casi que los espacios de interacción de los niños son el colegio y las actividades de pronto extracurriculares en que estén, pero el resto del tiempo nuestros niños están muy solos, o con el papá, o con la mamá, o con mi abuelita, y pegados a elementos tecnológicos. Entonces, papás, pues eso es un asunto que hay que revisar ahí, y que con seguridad, si encontramos la mascota adecuada, por ejemplo, para nuestros niños, van a generar vínculos muy positivos y muy provechosos para ellos. Y digamos, ya como para finalizar toda esta parte mía, les quiero recomendar una película de Pixar que es animada, que es muy bonita, a mí me encanta, que se llama Intensamente. Y es una película que realmente habla de las emociones y que nos enseña a que cómo convivimos con ellas a cómo convivimos con nuestras emociones todo el tiempo y cómo se manifiestan en nuestra personalidad. Entonces ahí tienen un super plan para estos días de cuarentena, Intensamente. Yo creo que está en Netflix o en una de cualquiera de esas plataformas digitales. Y bueno, ahí podrán un poquito pues como ver el resumen de todo este tema del que les estuve hablando en este rato. Bueno, vamos a mirar un poquito. Yo creo que Carolina Villalón está conectada, ella me hace una pregunta, pero si me pueden repetir, porque todas las que hayan estado de ahí en adelante, pues las perdí porque no pude verlas. Entonces dice, consejos para lograr concentración y hacer las tareas en casa. A ver, con eso hay que tener en cuenta como un asunto, y es que la concentración depende de la edad del niño. Nosotros como adultos creemos, bueno, eso es un buen ejemplo. Digamos, un niño en edad, creo que entre 1 y 2 años, casi que la atención del niño es, digamos, 10 minutos. O sea, un niño concentrado no te va a durar, digamos, a los 4 o 5 años, el niño no te va a durar concentrado más de 20 minutos. Entonces vos decís, como, ¿qué es eso tan horrible? Sí, exactamente. La atención en los adultos solo dura 40 minutos. 40 minutos, a nosotros nos mandan a capacitación de 6 horas, ¿quién va a estar concentrado 6 horas? ¿Cierto? Entonces, la concentración de los niños es de acuerdo a la edad. No podemos pretender, papás, que un niño esté concentrado 1 hora. Es como cuando nosotros nos vamos, llegó el caballero acá, como cuando nosotros nos vamos para un restaurante en el que no hay, digamos, como actividades para los niños, ni zonita
pues de pelota, de piscina inflable, de lisaderos para el muchachito que hay en todos los restaurantes para niños. Entonces nosotros vamos para un restaurante y creemos que el niño se nos va a quedar sentado en la mesita donde él come 1 hora y media mientras nos sirven, mientras comemos y mientras nos vamos y nosotros los adultos hablamos. Es imposible, porque el niño va a estar queriendo, va a querer moverse todo el tiempo, va a querer jugar, va a querer interactuar con otras cosas y por eso se generan pues como esos momentos desagradables en que el niño realmente no va a estar concentrado. Carolina, digamos como situaciones puntuales para mejorar la concentración, que no hayan sobreestímulos, o sea, si yo voy a generar un ambiente, digamos, de hacer tareas o de hacer una actividad puntual con el niño, es enfocarme en ese momento, en esa tarea y en esa actividad, apagar televisor, apagar películas, poner una música, digamos, como relajante y tranquila, porque cuando muchas veces pretendemos, cuando queremos enseñarle al niño a que se duerma a las 9 de la noche, pero lo queremos enseñar en la habitación de los papás y tienen Netflix a todo volumen, la lámpara encendida, están comiendo mecato y queremos que el niño se duerma. Pues ¿quién se va a dormir así? Nadie se duerme y nosotros queremos como pedir cosas que el muchachito no va a poder hacer. Si tú quieres generar una rutina de sueño, tienes que generar un ambiente para dormir, no un ambiente en el que todo es un revoltijo y queremos que el niño se nos duerma. Entonces lo primero es poder determinar, Carolina, el tema de la edad y, digamos, no generar sobreestímulos para poder trabajar con los niños en casa. Pausas activas de forma recreativa y más en esta época académica virtual. Bueno, yo por ahí he visto, Indeportes está sacando clases, creo que una vez a la semana, con uno de nuestros instructores, con David, muy divertidas, muy chéveres, para hacer con los niños. El INDER también tiene programación para hacer con los niños. Es muy importante, papás, buscar información en YouTube. Ahí sí, valgámonos del internet, valgámonos de todas las plataformas para que busquemos información que hacer con ellos. En este tema de la cuarentena, esto es un tema nuevo para todos estamos aprendiendo. Esto nadie yo creo que estaba preparado para esto. Los profesores están haciendo su mejor esfuerzo y su mayor esfuerzo en montar unas clases, en trabajar más para llegarle a los niños, pero sabemos que no es fácil, casi que a veces la carga académica virtual se está convirtiendo en una carga para los papás, pero todos tenemos que poner nuestro granito de arena, todos tenemos que contribuir, practicar siempre la gratitud. Papá, todos estamos haciendo, papás y todos los que están conectados aquí, todos estamos haciendo un esfuerzo para solventar esta situación, para salir de esta situación. Entonces de verdad que gratitud por todas las personas que están afuera trabajando, por todas las personas que tienen que ver con nuestro entorno, por todas las personas que están haciendo algo para facilitarnos la vida y para hacer más amena y más llevadera este tema de esta cuarentena. Bueno, yo creo que no es más, ese es como el tema que nos convocaba el día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que nos hayamos conectado con algunas de las cosas que hemos hablado hoy aquí y bueno,